Sermones escogidos del santo cura de Ars. Selección. Sobre el peligro de retrasar la conversión. Es una gran miseria, una profunda humillación para nosotros el haber sido concebidos en pecado original, ya que por él venimos al mundo como esclavos del mal. Pero es indudablemente más gran miseria el vivir en pecado. Mas el colmo de todas las desdichas es morir en él. Es cierto que no pudimos evitar el primer pecado, o sea, el de Adán, pero podemos fácilmente evitar aquel en que caemos voluntariamente. ¿Cómo podemos permanecer en un estado que nos expone a tanta desdicha por toda una eternidad? ¿Quién de nosotros no temblará al oír a Jesucristo cuando nos dice que un día el pecador lo buscará, pero no lo hallará y morirá en su pecado? ¡Qué desdicha tan grande del que vive tranquilo en pecado, siendo la muerte tan cierta y tan inseguro el momento! Con gran razón nos dice el Espíritu Santo, que los pecadores se han extraviado en su marcha, que sus corazones se cegaron, que sus espíritus quedaron cubiertos de la más espesa tiniebla, y que su malicia acabó por engañarlos y por perderlos. Retrasaron su vuelta al Señor, para un tiempo que no les será concedido. Esperaron tener una buena muerte, viviendo en pecado, pero se engañaron, ya que su muerte será muy desgraciada a los ojos del Señor. Tal es precisamente la conducta de la mayor parte de los cristianos de nuestros días, los cuales viviendo en pecado, esperan siempre tener una buena muerte, confiando en que dejarán el estado de culpa y que harán penitencia, y que antes de ser juzgados repararán los pecados que cometieron. Mas el demonio los engaña, y no saldrán del pecado, y serán precipitados al infierno. Para hacerles comprender mejor la ceguera de los pecadores, voy a mostrarles que cuanto más nos tardamos en salir del pecado y volver a Dios, mayor es el peligro en que nos ponemos de morir en la culpa. Esto por la sencilla razón de que son muy difíciles de vencer las malas costumbres adquiridas. Cada vez que despreciamos una gracia, quedamos más débiles y el demonio toma mayor poder sobre nuestra persona. De aquí concluyo que cuanto más tiempo permanecemos en pecado, en mayor peligro nos ponemos de no convertirnos nunca. Hablar yo de la muerte desgraciada de un pecador que muere en pecado, a cristianos que tantas veces han sentido la felicidad de amar a Dios, a un Dios tan bueno, y que por la fe conocen la magnitud de los bienes que Jesucristo prepara para los que conservan su alma exenta de pecado. Tal manera de hablar sería mejor decírsela a paganos que no conocen a Dios e ignoran las recompensas que promete Él a sus hijos. Oh Dios mío, qué ciego es el hombre al dejar perder tantos bienes y atraer sobre sí tantos males, permaneciendo en pecado. Si pregunto a un niño, ¿para qué fin Dios te ha creado? ¿Y para qué te ha conservado? Me responderá, para conocerle, amarle, servirle, y por este medio alcanzar la vida eterna. Mas si le dijera, ¿por qué no hacen los cristianos lo que deben para merecer el cielo?, me diría, es que han perdido de vista los bienes del cielo, y piensan hallar toda su felicidad en las cosas de la tierra. A estos, el demonio los engañó, viven sumidos en su ceguera y en ella morirán, por más que tengan la esperanza de salir algún día del pecado. Díganme, ¿no estamos viendo todos los días a personas que viven en pecado y que desprecian todas las gracias que Dios les envía? Buenos pensamientos, buenos deseos, remordimientos de conciencia, buenos ejemplos, la palabra de Dios. ¿No se dan cuenta en su ceguera que durante este tiempo el demonio les va preparando un sitio en el infierno? Oh ceguera, ¿cuántos has echado al infierno y a cuántos arrojarás hasta el fin del mundo? Esta consideración debe hacer temblar a un pecador que permanece en el pecado, aunque tenga la esperanza de salir de él. En segundo lugar,
ustedes no son tan ignorantes para no saber que un solo pecado mortal sería la causa de que nos perdamos para siempre, si es que llegamos a morir sin confesarlo, sin haber obtenido el perdón. En tercer lugar, sabemos muy bien que Jesucristo nos recomienda que estemos siempre preparados, pues nos hará salir de este mundo en el momento más inesperado. Y si no dejamos el pecado antes de que nos llame a la otra vida, nos perderemos para siempre. Oh Dios mío, ¿podremos vivir tranquilos en un estado que nos expone a caer en los abismos? Y si esto no es bastante para conmoverlos, abran el Evangelio y verán si se puede vivir tan tranquilo viviendo en pecado. Ahí se nos advierte que el que no sale pronto del pecado va a morir en él. Oigan lo que el mismo Jesucristo dice al pecador: caminad mientras brilla delante de ustedes la luz de la fe, para evitar que despreciando esa guía se extravíen para siempre. En otro lugar nos dice: vigilad, vigilad continuamente, ya que el enemigo de su salvación trabaja constantemente para perderlos. Y además dice: oren sin cesar para traer sobre ustedes los auxilios del cielo, pues sus enemigos son muy poderosos y astutos. Nos dice Jesucristo: ¿por qué tanto empeño en vivir tan ocupados en las cosas temporales y en los placeres, si muy pronto lo habrán de abandonar todo? Jesucristo dice a los pecadores que si no quieren volver a Él cuando les ofrece su gracia, vendrán días en que lo buscarán implorando misericordia. Mas Él, a fin de no dejarse conmover por sus oraciones y lágrimas, se tapará los oídos y huirá de ellos. Oh Dios mío, qué desdicha ser abandonados por ti. ¿Cómo se podrá soportar esto sin morir de dolor? Si son insensibles a estas palabras, es entonces que ya están perdidos. Ay, pobre alma, llora ya desde entonces los tormentos que te están preparados para la otra vida. Oigamos al mismo Jesucristo y veremos si nos es dado vivir seguros queriendo permanecer viviendo en el pecado. Él nos dice: vendré como un ladrón por la noche, que procura sorprender al dueño de la casa en el momento en que más confiado duerme. Nos dice igualmente que la muerte vendrá a cortar el hilo de la vida criminal del pecador, en el momento en que su conciencia estará cargada de crímenes. Ahí no habrá tiempo para librarse de ellos, si es que no lo han hecho aún todavía. En otro lugar nos dice que nuestra vida transcurre con la velocidad de un rayo que cruza de oriente a occidente. Hoy vemos a un pecador lleno de vida y rebosando de salud, con la cabeza llena de 1000 proyectos, y mañana las lágrimas de los suyos nos advierten que ya no es de este mundo, del cual ha salido sin saber por qué había venido ni para qué fin. Ese insensato vivió ciego y murió tal como había vivido. Nos dice además que la muerte es el eco de la vida, para darnos a entender que aquel que vive en pecado es casi seguro que morirá en pecado. Leemos en la historia que cierto hombre hizo del dinero su Dios, y al caer enfermo, ordenó que le trajeran una gaveta llena de oro para gozarse en el placer de contarlo. Y cuando ya no tuvo fuerzas para ello, puso su mano debajo del montón hasta que murió. De otro se cuenta que cuando el confesor le presentó un crucifijo para moverlo con contrición, dijo: si este crucifijo fuera de oro, valdría muy bien la pena besarlo. Ay, el corazón del pecador no deja el pecado tan fácilmente como se cree. Vida de pecador, muerte de condenado. ¿Qué quiere enseñarnos nuestro Señor con aquella parábola de las vírgenes prudentes y de las vírgenes imprudentes, según la cual fueron bien recibidas porque entraron con el esposo, mientras que las otras hallaron cerrada la puerta? Con ello quería mostrarnos la conducta de la gente del mundo. Las vírgenes prudentes representan a los buenos cristianos, que se hallan siempre preparados para comparecer delante de Dios, cualquiera en que sea el momento en que los llame. Las vírgenes imprudentes
Son la figura de los malos cristianos, que creen constantemente que les va a quedar tiempo para prepararse y convertirse, salir del pecado y hacer obras buenas. Así pasan la vida y llega la muerte, pero ellos no tienen en su haber más que maldades y nada bueno. La muerte les da el zarpazo. Jesucristo los llama a su tribunal para que rindan cuenta de su vida. Y entonces quisieran poner en orden su conciencia, se inquietan, quisieran dejar el pecado, pero ya no tienen ni tiempo ni fuerza suficiente. Al suplicarle a Dios que tenga de ellos compasión y sea misericordioso, le responde que no los conoce y les cierra la puerta, es decir, les arroja para siempre de su lado. Este es el destino de muchísimos pecadores que viven muy tranquilos en el pecado. Pobre alma, qué desdichada eres al tener que vivir en un cuerpo que con tanto furor te arrastrará hacia el infierno. Oye cuerpo, ¿por qué quieres perder tú esa pobre alma? ¿Qué mal te ha hecho para condenarla a tantas y tantas desdichas? Oh Dios mío, qué ciego es el hombre. Vemos en el comportamiento de Esaú el verdadero retrato del hombre que se pierde, vendiendo su patrimonio por un plato de lentejas. Durante algún tiempo Esaú vivió totalmente insensible a su pérdida. Solamente pensaba en divertirse y entregarse a sus placeres. Llega sin embargo el momento en que entra en sí mismo, recordando la falta cometida. Pero cuanto más reflexiona, más se convence de la magnitud de su ceguera. Desconsolado por su desgracia, usa de las súplicas, de las lágrimas, de los sollozos, para procurar mover el corazón de su padre. Pero es demasiado tarde. El padre ya dio su bendición a otro. Sus súplicas son desatendidas y ya no son escuchadas. En vano se inquieta. Ya no hay más remedio que resignarse a permanecer en la miseria y morir en ella. ¿Ven aquí lo que acontece en todo tiempo al pecador? Vende a Dios, vende su alma y vende el lugar que en el cielo tiene destinado, por menos de un plato de lentejas. Esto, por el placer de un instante, por un pensamiento de odio, de venganza, por una mirada, por un tocamiento deshonesto consigo mismo o con otros, por un puñado de tierra, por un vaso de vino. ¿Por qué miseria eres vendida, alma hermosa? Vemos a esos pecadores vivir tranquilos por algún tiempo, tan en paz, a lo menos aparentemente, como si en su vida no hubieran realizado más que obras buenas. Unos piensan en sus placeres, otros en los bienes de este mundo. Pero como aconteció a Esaú, llegado el momento de la muerte, reconocen su falta y quisieran poderla reparar, pero por lo general ya es demasiado tarde. Gimiendo y derramando lágrimas, conjuran al Señor para que les devuelva los bienes que ellos vendieron, esto es, el cielo. Pero el Señor hace cual el padre de Esaú, le responde que ya dio a otro su lugar. En vano, ese pobre pecador exclama e implora misericordia. No tiene más remedio que resignarse a permanecer en su miseria y precipitarse en el infierno. Oh Dios mío, qué desdichado los ojos del Señor la muerte de un pecador. ¿A cuánto le sucede como al desgraciado Sisara, a quien una mala mujer adormeció dándole a beber un poco de leche, y aprovechó aquella oportunidad para quitarle la vida, sin que el infeliz tuviera tiempo para llorar su ceguera al poner su confianza en aquella mala mujer? Así también, ¿cuántos pecadores hay quienes la muerte se lleva tan rápidamente que no les deja tiempo para llorar la ceguera de haber permanecido en el pecado? ¿Cuántos hay que en el momento que mueren reconocen sus crímenes, los lloran e imploran misericordia sin que les sea dado obtenerla, y descienden al infierno lanzando esas desesperantes súplicas no atendidas? Y este es el fin de innumerables pecadores. No cabe duda de que ninguno de nosotros quisiera tener una muerte desgraciada, en lo cual no andamos ciertamente fuera de razón, mas lo que me desconsuela es que vivan en pecado y estén en gran peligro de morir en él. No soy tan solo yo quien lo dice, sino que es el mismo Jesucristo quien lo asegura. ¿No es verdad, amigo mío, que estás pensando? Dejemos hablar al cura y hagamos de nosotros nuestra vida ordinaria. ¿Sabes, amigo mío, lo que te pasará dejando hablar al cura? ¿Qué me sucederá? Pues, amigo mío, te condenarás. No, yo confío que no será así. Todavía me queda mucho tiempo para arrepentirme. Amigo mío,
Podemos tener un tiempo para llorar y para sufrir, pero no para convertirnos. Y para que te convenzcas mejor, voy a contarte un terrible ejemplo. Se platica en la historia que un hombre de mundo, que durante largo tiempo había vivido en el mayor desorden, se convirtió y perseveró una temporada en aquellas buenas disposiciones, pero al final recayó sin pensar ya más en volver a Dios. Sus amigos no cesaban de rezar por él, mas él despreciaba todo cuanto se le advertía para su bien. En aquella misma época se anunciaron ejercicios espirituales, los cuales debían darse al poco tiempo. Se creyó que aquellas circunstancias serían oportunas para mover a aquel pecador a aprovechar la ocasión que Dios le ofrecía de poder entrar de nuevo en el camino de la salvación. Tras muchas súplicas por parte de sus amigos y después de haber él rehusado y resistido obstinadamente, al fin accedió, dando su palabra que asistiría a los ejercicios con los demás. Mas a la mañana en que se le esperaba, el día en que los ejercicios iban a comenzar, se supo que aquel hombre había sido hallado muerto en su casa, sin conocimiento, sin socorro alguno y sin sacramentos. Esto es lo que pasa por vivir en pecado, con la esperanza de que un día saldremos de él. Abusamos del tiempo cuando disponemos de él. Despreciamos las gracias que Dios nos ofrece, más frecuentemente, y estas ya no están disponibles cuando quisiéramos aprovecharlas. Si al presente no determinamos portarnos bien, quizá al quererlo no nos será ya posible. ¿No es verdad que piensan confesarse algún día y dejar el pecado y hacer penitencia? Esta es tu intención, amigo mío, pero voy a decirte lo que pasará. ¿Actualmente vives en pecado? Pues bien, después de tu muerte te condenarás. Me dirás, ¿y qué sabe usted? Mira, si no lo supiera no te lo diría. Además, voy a demostrarte que viviendo en pecado, aun con la esperanza de salir de tal estado, no lo harás. Y entonces comprenderás lo que es el despreciar el tiempo y las gracias en que determinado momento Dios nos ofrece a cada uno. Se refiere en la historia que cierto extranjero llamado Lorraine, en una ocasión pasando por Doselac, se dirigió a un sacerdote para que lo oyera en confesión, mas el sacerdote, no sé por qué causa, lo rechazó. De ahí se fue a una ciudad llamada Brives. Se presentó al procurador del rey y le dijo: le ruego que me encarcele, ya que desde hace algún tiempo me he entregado al demonio y he oído decir que no hay poder que valga contra los que están en manos de la justicia. Le respondió el procurador: no sabes lo que es estar en manos de la justicia. Una vez en su poder, no es fácil salir de ella. No importa, señor, encarcéleme. El procurador imaginó que aquel hombre estaba loco, y en aquel momento vio pasar por la calle un sacerdote conocido, que era confesor de las Ursulinas. Le llamó y le dijo: padre, tenga la bondad de tomar a este hombre bajo su cuidado. Y dirigiéndose a aquel hombre, le dijo: amigo mío, siga a este sacerdote y haga lo que le diga. Dicho sacerdote, después de hablar un rato con el infeliz, pensó igual que el procurador del rey, que tenía enajenadas las facultades mentales, y le rogó que se dirigiera a otra parte, donde lo atendieran, ya que él no podía encargarse de él. Aquel pobre desgraciado, no sabiendo dónde acudir, se fue a 2 distintas comunidades a pedir un sacerdote que lo confesara. En una no había ningún padre disponible, y en la otra tampoco, y se le dijo que volviera al día siguiente. Mas aquel pobre infeliz se echó a llorar, exclamando: estoy perdido, ya que me he entregado al demonio y el plazo termina esta noche. Le respondió el encargado, pensando que estaba delirando: vete, y mañana vuelve cuando estés más tranquilo. Al pasar por una plaza llorando de pena, por no haber podido hallar un confesor, vio a un grupo de vecinos que estaba conversando y les pidió que por caridad alguna le dieran hospedaje aquella noche. Se hallaba entre ellos un carnicero, quien le dijo que podía seguirle a su casa. Cuando estuvieron en ella, aquel pobre infeliz le contó qué desdichado era por haber vendido su alma al demonio, pero que él siempre pensó que al final iba a tener él
tiempo suficiente para confesarse, dejar el pecado y hacer penitencia, y que lo había retardado hasta el último momento y ahora no podía conseguir un sacerdote para confesarse. Y dijo: reconozco que esto es por permisión de Dios, por todo el tiempo y todas las gracias que yo desperdicié. ¡Ay, Señor! Estoy perdido. Esta misma noche el demonio debe matarme y llevarse mi alma. El carnicero, según parece, no se fue a dormir para indagar si aquel hombre había perdido la razón o si era verdad cuanto afirmaba. En efecto, hacia la medianoche, oyó un espantoso ruido y gritos horribles, como de dos personas estrangulándose una a la otra. Corrió el carnicero hacia el cuarto del infeliz y vio al demonio que lo arrastraba al patio. Horrorizado, el carnicero huyó a encerrarse en la casa, y el día siguiente halló al infeliz colgado a guisa de carnero, en un gancho de la carnicería. El demonio lo estranguló y lo colgó. El padre Leyune, que platicó esto en uno de sus sermones, dice que lo oyó contar a uno de los que vio al infeliz colgado. Ya ven, hermanos, cómo al retardar nuestra conversión nos exponemos con frecuencia a no convertirnos nunca. No es cierto que al caer enfermo te has dado prisa en llamar a un sacerdote para confesarte y hasta has tenido un temor grande de que no hicieras bien tu confesión. ¿No eres tú mismo quien en tu enfermedad dijiste que era una gran ceguera esperar a la hora de la muerte para amar a Dios y que si te devolvía la salud te portarías mucho mejor que antes? Pobres ciegos, no se dan cuenta de que su arrepentimiento no es por amor a Dios o por la ofensa de sus pecados, sino que solamente es por el temor al infierno. Proceden como Antíoco, que lloraba los castigos que sus crímenes atraían sobre sí, mas su corazón no había cambiado. Pues bien, si Dios te ha devuelto la salud que con tanta insistencia le pediste, prometiéndole que te portarías mejor, dime ahora, ya que recobraste la salud, ¿te has vuelto mejor? ¿Ofendes menos a Dios? ¿Te has corregido de algún defecto? ¿Se te ve con mayor frecuencia recibir los sacramentos? ¿Quieres que te diga lo que eres? Antes de tu enfermedad te confesabas algunas veces al año, pero después que el Señor te ha devuelto la salud, no lo has vuelto a hacer. ¿Cuántos entre los que me escuchan obran así? Mas no tengas pendiente, ya verás cómo la próxima enfermedad Dios te hará salir de este mundo, y hablando más claro, irás al infierno. Y es que permaneciendo en el pecado, aunque tengas la esperanza de abandonarlo algún día, te estás burlando de Dios. Aguarden y verán. Qué chocante resulta eso de creer que Dios los perdonará cuando a ustedes les dé la gana implorar su misericordia. Voy a ponerles un ejemplo, que como otro, ninguno viene a tono con lo que hablamos. Se refiere que un caballero bueno, en extremo, tenía un criado tan malvado que no perdonaba ocasión para injuriar a su señor. Se complacía sobre todo en hacerlo cuando estaba rodeado de visitas y amigos. Le robó muchas cosas y de gran valor, y acabó por seducir a una de sus hijas. Después de este golpe, huyó de la casa por temor a los rigores de la justicia. Pasado algún tiempo, buscó un sacerdote que sabía que era muy respetado en la casa del mencionado amo. El sacerdote se dirigió a la casa del caballero para interceder por este criado y que el amo lo perdonara. El caballero fue tan bondadoso que habló así al sacerdote: haré cuanto usted mande, pero quiero también que él me dé alguna satisfacción, porque obrar de otro modo sería dar carta blanca a todos los criminales. El sacerdote, lleno de alegría, se fue al encuentro del criado y le dijo: tu amo ha tenido la caridad de perdonarte, pero quiere, con evidente justicia, una pequeña satisfacción. El criado le contestó: ¿cuál es la satisfacción que quiere mi dueño? ¿Y en qué tiempo la habré de cumplir? Dijo el sacerdote: en su casa, al presente, arrodillado a sus plantas y con la cabeza descubierta. Ah, muchos honores quiere mi señor, pero yo no quiero pedirle más que perdón. Él quiere que sea en su casa de rodillas y con la cabeza descubierta, y yo quiero hacerlo en otra parte y de pie. Él quiere que sea ahora mismo, y yo quiero que sea después, cuando yo tenga tiempo, probablemente cuando ya esté dispuesto a morir. ¿Qué piensan de ese criado? ¿Qué me dicen de él? ¿Qué consejo le hubieran dado a aquel caballero?
Seguramente le dirían: Señor, tu sirviente es un miserable que merece estar encerrado en un calabozo de donde salga únicamente para ser conducido a la horca. Pues bien, hermanos, en este ejemplo, ¿ven cómo se portan ustedes con Dios? ¿No es este el mismo lenguaje que usan con Dios cuando dicen que tienen tiempo, que no hay prisa, que aún no está cerca la muerte? ¿Cuántos pecadores están cegados al respecto, al estado de su alma, y esperan hacer aquello que no les será dado realizar cuando ellos quieran? Pero vayamos aún más lejos y veremos que cuando más tarden en dejar el pecado, más difícil les será poder salir de él. ¿No es cierto que en algún tiempo la palabra de Dios los conmovía, los llevaba a hacer ciertas reflexiones y que varias veces habían resuelto dejar el pecado y entregarse enteramente a Dios? ¿No es verdad que el pensamiento del juicio y del infierno los hacía derramar lágrimas y que ahora nada de eso los conmueve, ni les sugiere la menor reflexión? ¿Y de dónde proviene esto? Es que su corazón se ha endurecido, y de manera que cuanto más permanezcan en el pecado, más se alejarán de Dios y más insensibles se harán a su perdición. Si al menos hubieran fallecido en su primera enfermedad, no caerían en el infierno. Pero me dirás, muchos hay que se convierten en la hora de la muerte. El buen ladrón se convirtió totalmente en aquel momento. Sí, el buen ladrón, en primer lugar, hijos míos, nunca había conocido a Dios, y desde que le conoció, se entregó a él. Mas este es el único caso que la Sagrada Escritura nos presenta, y es para que no nos desesperemos del todo en aquella hora. Dirás también, hay otros que se convirtieron a pesar de haber vivido mucho tiempo en pecado. Es cierto, hay muchos que se arrepintieron, pero convertirse es otra cosa. He aquí lo que tú has hecho en tus enfermedades. Has llamado a un sacerdote porque te atemorizaba el mal que sufrías. Pues bien, con todo y tu arrepentimiento te pregunto, ¿te has convertido o te has endurecido más todavía? Poca cosa significan tales arrepentimientos. Bien se arrepintió el rey Saúl, ya que lloró sus pecados, y sin embargo se perdió. Judas se arrepintió, ya que fue a devolver el dinero y fue tan grande su pesar que en su desesperación desconfió en el perdón y la amistad de Cristo y se ahorcó. Si me preguntas ahora, ¿a dónde llevan tales arrepentimientos? Te responderé, al infierno. Y vendré a parar siempre en mi conclusión, de que si vives en pecado y mueres en él, te condenarás. Pero espero que no será así, que no llegues a eso. Avanzando nuestros razonamientos, voy a mostrarles cómo, en su manera de vivir, nada hay que pueda hacerlos confiarse. Por el contrario, ahora voy a mostrárselos. Saben ustedes que por sus solas fuerzas no pueden salir del pecado. Están plenamente convencidos de que es preciso que Dios los ayude con su gracia, ya que San Pablo nos dice que no somos capaces de formular un buen pensamiento sin la gracia de Dios. Y saben también muy bien que el perdón solo pueden obtenerlo del mismo Dios. Reflexionen seriamente sobre estas dos consideraciones y comprenderán qué grande es su ceguera. O para decirlo más claramente, piensen que están perdidos si con prontitud no abandonan el pecado. O díganme, ¿es acaso despreciando las gracias de Dios como pueden esperar adquirir mayores fuerzas para romper con sus malos hábitos? ¿No es acaso todo lo contrario? Cuanto más allá lleguen con sus extravíos, más y más se apartarán de Dios. Por lo cual concluyo que cuanto más retrasan su conversión, mayor es el peligro en que se ponen de no convertirse nunca. Hemos dicho que solo de Dios podemos obtener el perdón. Pues bien, dime, ¿será multiplicando tus pecados como vas a asegurarte el perdón de Dios? Anda, amigo, eres un ciego, vive en el pecado para morir en él y serás condenado. He aquí, amigo mío, a dónde te llevará tu manera de obrar y tu manera de vivir. Vida de pecador, muerte de condenado. Mas para que mejor entiendas esto, avancemos hasta el momento fatal en que va a terminar nuestra vida. Yo espero que todos ustedes han resuelto tener una buena muerte, convirtiéndose y dejando el pecado. Y espero que esto no sea su caso. Vamos pues junto a fulano, que está moribundo, y hallaremos a un sujeto tendido en su lecho,
cuya vida ha sido como la de muchos, vida de pecado, mas sin faltarle jamás la esperanza de que antes de morir saldría de tan miserable estado. Examínenlo bien, consideren atentamente su arrepentimiento, su dolor, su confesión y su muerte. Y a continuación, si su pensamiento es igual al de él, consideren también lo que será de ustedes ese día. No nos apartemos, hermanos, de la cabecera de ese moribundo, antes de que su suerte esté decidida para siempre. Aunque vivió en el pecado y en los placeres, se había prometido constantemente tener una buena muerte y reparar todo el mal cometido durante su vida. Graben indeleblemente esto en su corazón, para que nunca se olviden de ello y tengan siempre presente ante sus ojos la suerte que les espera. Les diré primeramente que durante toda su vida este moribundo estuvo siempre rodeado de obstáculos que él juzgaba insuperables. Lo primero que creía imposible de dejar eran los malos hábitos. Otro obstáculo era la creencia de que no contaba ni con la gracia ni con fuerzas suficientes. Viviendo plácidamente en pecado, no comprendía lo difícil que es hacer una buena confesión y reparar toda una vida que no fue más que una cadena de errores y crímenes. Sin embargo, el tiempo le llegó, y ahora es urgente dar comienzo a lo que nunca se quiso hacer. Ahora es preciso internarse en su corazón, verdadero abismo de pecado, semejante al de un matorral lleno de espinas, y tan temibles espinas. Pero al no saber ni por dónde empezar, ni por dónde echar mano, acaba por dejarlo todo, tal y como está. Mas la luz del conocimiento va extinguiéndose poco a poco, y sin embargo, él no quiere morir en tal estado. Quiere convertirse, es decir, quiere dejar el pecado antes de morir. Que morirá no hay duda, mas que se convierta, sería preciso hacer ahora lo que debía haber hecho, estando sano. En la imposibilidad de realizarlo, con lágrimas en los ojos, formula las mismas promesas que ha hecho cuantas veces se halló en trance de muerte. Mas Dios ya no escuchará tales falsedades y mentiras. Para ello sería necesario destruir el pecado, que echó ya en su corazón raíces tan profundas que superan a toda fuerza que intente arrancarlas, como no sea una gracia extraordinaria de Dios. Pero Dios, por el desprecio de todas las gracias que en vida le concedió, se lo niega. Ahí es preciso morir, y nada de conversión. Pero ni tan solo conocimiento tiene, véanlo. ¿Cómo desatina, contestando una cosa por otra? El sacerdote se queja, dice que se le debió avisar más pronto, que el enfermo carece ya de conocimiento, que no se puede confesar. Padre, se engaña usted. Tuvo todo el tiempo y todo el conocimiento antes de morir, pero ha vivido en pecado despreciando el tiempo y las gracias que Dios le concediera, y según la justicia divina, debe morir en pecado. Aguarde usted unas horas, padre, y no tardará en verlo arrastrado al infierno por los demonios, a quien tan puntualmente obedeció en vida. No aparte de él su mirada, y va a ver cómo vomita su alma al infierno. Mas antes de llegar el terrible momento, consideremos, hijos míos, la agitación que experimenta. Pregúntenle si realmente quiere confesarse. Si le sabe mal haber ofendido a Dios, les hará ademanes de que sí, pero ya no puede. Es preciso morir y nada de confesión. Acércate, amigo mío, mira a este empedernido pecador, que todo lo despreció, que se burló de todo, que creía que al morir todo acabaría para él. Mira a ese joven libertino. No hace unos 15 días dejaba oír su voz en las casas de diversión, cantando canciones obscenas y despilfarrando su dinero en juego. Mira a esa joven mundana, llevada en alas de su vanidad, en la creencia de que jamás podrá detenerse ni morir. Oh Dios mío, todos tienen que morir, pero qué diferente es morir y condenarse. Mira aquellos ojos que salen de sus órbitas, presagiando que la muerte va a llegar. Vean cómo todos los que lo acompañan están afectados de sentimientos y lo contemplan con lágrimas en los ojos. ¿Me conoces?, le preguntan. Y él se limita a abrir horriblemente los ojos con un visaje que se mete espanto a cuanto lo rodean. Se le mira temblando y con la cabeza inclinada. Vengan ustedes,
que desde hace tantos años van retrasando la confesión para tiempos mejores. Vean cómo sus labios fríos y temblorosos, faltos de movimiento, le anuncian que llega la muerte y la condenación. Amigo, deja por un momento la taberna y ven conmigo a contemplar este rostro pálido, este semblante lívido, estos cabellos en el sudor de la muerte. ¿No ves cómo se erizan sus cabellos? Parece como si experimentara los horrores de la muerte. Todo acabó para él. Es preciso morir y condenarse. Ven, hermana mía, deja por un momento esa música y esa danza. Ven y verás lo que te espera a ti otro día. ¿No ves esos demonios que lo rodean, induciéndolo a la desesperación? ¿No ves sus horribles convulsiones? Todo está perdido. Preciso es que el alma salga fuera del cuerpo. Ay, Dios mío, ¿a dónde irá esa pobre alma? Solo el infierno será su morada. No, un momento. Le quedan aún 5 minutos de vida para que le sea manifestada toda su desdicha. Vean cómo se acerca su fin. Los familiares y el sacerdote se ponen de rodillas. Alma cristiana, le dice el sacerdote, sal de este mundo. ¿Y a dónde quiere que vaya? Si no ha vivido más que para el mundo, si solamente se acordó del mundo. Además, según la manera como vio, pensaba no salir nunca de él. Usted, padre, le desea el cielo, pero a ella no le interesó nunca. Se engaña, padre. Dígale más bien, sal de este mundo, alma criminal. Ve a quemarte ya que durante toda tu vida